Hola, hola, hola. ¿Están? ¿No están? Hola, ¿Cómo está, Yamila? bien, hoy te tengo preguntas. Oh, ah, ¿Ya reaccionaste y saliste del estado de shock? ¿Eh? Bien, me parece muy Sí. bien. Vamos a esperar a ver que se conecten más. ¿Cómo vienen con la materia? Nivelen los micrófonos, no sean... Nivelenlos Bien, bien. Ojalá que en la última etapa. en la última etapa. Bueno, el examen, Claro, no vas a hacer re fácil el examen, así que el rendimos el examen, lunes y ya está, bueno. escúchenme, el examen va a ser, lo estoy elaborando, no es complicado. Van a ser eh, unas 6, 7 preguntas, multiple choice. Habiliten los demás que andan dando vuelta por ahí. Va a haber una pregunta que recrea una situación, esa es la más importante, y esa es esa es la que califica, le otorga mucho puntaje, es una situación a resolver, y una especie de desarrollo, más que, no es que de desarrollo, sino, como a mí me gusta, van a tener que pensar y van a tener que ver cuáles son, cuál es la situación generada desde el punto de vista contractual, y después otras preguntas múltiple choice, ¿sí? Eh, Son secuenciales, ¿saben lo que son secuenciales? Página por página, y van a tener una hora para responderlo. Así que no va a ser un examen difícil, simplemente va a ser un examen que tienen que aplicar el conocimiento, sobre todo apoyado en el pensamiento. Así que bueno, ¿cómo vienen? ¿Quieren hacer preguntas? Camila está por ahí, Micaela está por ahí, ¿andan por ahí? Bueno, vamos para adelante mientras, chicos. Yo tengo una pregunta, tengo dos con respecto a donación. Ujú. Las Ya que, liberalidades que no son donaciones estaban en Vélez y ahora no están. sí, Se sí. sigue tipo respetando esas No, liberalidades que no, estaban. no está mal. La tendencia del código, y si mirás la exposición de motivos inclusive en el código, para la donación es 1500, 542. La tendencia de este código tiene una técnica legislativa, y es mucho más simple en la resolución de las instituciones que regula, ¿sí? Estas liberalidades que no son donaciones y que estaban tipificadas, por así decirlo, o descriptas en el Código Civil y Comercio Civil de Vélez, hoy por hoy quedaron totalmente, digamos, esa norma, por así decirlo, no está más. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, a ver, bueno, no tengo el Código Civil acá a mano, pero en definitiva, esas liberalidades que no son donaciones surgen en la misma naturaleza del contrato en particular. Si tenés el código viejo ahí a mano, Yamila. No, pero tengo Borda que las tiene ahí, lo estoy buscando. Ah, ¿y qué inquietud te planteaba?
las Porque en liberalidades el que no son Word, donaciones. porque en el PowerPoint que nos dio Casals se daba a entender Sí. como que se seguían respetando con algo de sesión. Ahí lo busco. A ver, fíjate. Es que la realidad es que la realidad de la casuística y de las circunstancias te va a determinar si hay una liberalidad que sea o no sea donación. Yo no tengo el Código Civil viejo acá a mano. Eran la renuncia de una hipoteca o la fianza de una deuda no pagada, aunque el deudor esté insolvente, el dejar de cumplir una condición a que esté subordinado a un derecho eventual, aunque en la omisión se tenga la mira de beneficiar a alguno, la omisión voluntaria para dejar de perder una servidumbre por el no uso de ella, el dejar de interrumpir una prescripción para favorecer al propietario, el servicio personal gratuito por el cual el que se hace Sí. acostumbra a pedir un precio y Te todos aquellos pregunto, actos por los que bien, las cosas se entregan o reciben gratuitamente, pero no con el fin de transferir o adquirir el dominio de ellas. porque ¿sabe lo que pasa? ¿Cuándo hay donación? ¿Cuándo hay donación? ¿Cuándo surge el contrato de donación? ¿Cuándo estamos en un contrato de donación? Quédate ahí en la página que tenés de borda, ¿eh? Pero ¿cuándo surge la donación, el contrato? Lo hablamos el otro día, Juan Pablo. No sé si Micaela estaba también. Te lo dice la misma Pasó. definición de... ¿Eh? ¿Cómo, Juan? No sé, ¿Cuándo me hay preguntaste que lo diga, ¿o qué? no, ¿cuándo hay donación? Cuando Cuando una parte lo llega a alguien transferir gratuitamente. una cosa a otra, ¿sí o no? Hasta acá, en alguna medida, los casos que plantea Borda y que estaban desarrollados en el viejo código, podemos decir de que en alguna medida la renuncia o la inacción del acreedor en beneficio del deudor, no reclamando un crédito, dejando que prescriba, o caer en una hipoteca, etcétera, etcétera, podemos entender de que podrían llegar a ser liberalidades, son liberalidades, pero ¿por qué no son donaciones? Porque Porque no falta se la transfiere nada. aceptación. No, sobre todo porque falta la aceptación. Para que haya donación, ¿se acuerdan que lo vimos el otro día? Si leen la definición del código del 1542, dice cuando alguien se obliga a transmitir gratuitamente una cosa y la otra parte la acepta. En las situaciones que se plantean en estas liberalidades que no son donaciones, por ejemplo, en la hipótesis que estamos viendo, donde un acreedor deja de exigir el cobro de una deuda, ¿sí? Y que prescriba por el transcurso del tiempo, o que se cae una hipoteca, etcétera, en todos estos casos son actos donde no se va a requerir el consentimiento de la otra parte, ni tampoco, como vos decís, se va a transmitir un derecho sobre ella, sino muchas veces responde a una inactividad generalmente de una de las partes y demás, pero no hay contrato porque no hay aceptación de la otra parte. Yo, acreedor, ¿sí? dejo ante el incumplimiento del deudor, ¿sí? No utilizo los medios legales para exigir el cobro de la deuda, en alguna medida es una liberalidad, ¿sí o no? No ejecuto esa deuda, pero necesito que me dé el consentimiento de la otra parte, no lo necesito. Entonces, si pensamos la norma, si pensamos este contrato, por eso es importante las definiciones cuando estudiamos, como para saber cuál es el ámbito de aplicación de la figura y los tipos que representa y las características que contiene. ¿Está, Yamila? Mire, si lees de vuelta cada una de las situaciones que plantea Borda, léelas, por favor. Las liberalidades que no son donaciones, son actos, sí, son liberalidades. ¿Por qué? Porque no hay ninguna contraprestación, hay renuncia de derechos, si se quiere, ¿sí? Pero no hay una conformidad ni una aceptación expresa de la otra parte. ¿Seguimos? ¿Está bien? ¿Alguna duda te quedó? Seguimos Tengo otra duda adelante. respecto a otra cosa de donación. Mm.
Tipo, fue el único Parece que vas tema a que recibir muchos generó bienes. preguntas. Ojalá. Las donaciones que eran cuando, por ejemplo, un trabajador cobraba, por ejemplo, 500 pesos y el empleador le daba 600. Las Esos donaciones 100 pesos serían una remuneratorias. donación. ¿Decís vos? No. ¿Qué? ¿Las remuneratorias decís vos? ¿Como Puede ser. contraprestación del servicio? No. ¿A qué te referís? Perdóname. Un empleador le paga de más por lo bien que trabajó. El empleado ya le había pedido Mm, 500 pesos y este le da 600. mm, Mi duda estaba sí. en que la donación es unilateral, pero en este caso hay prestaciones de los dos. O se es unilateral solamente por esa Mirá, porción. mirá. Esto eran las donaciones mixtas que hablaba Vélez, ¿sí? O sea, cuando el cargo, nosotros acá tenemos las donaciones con cargo, ¿sí? Son las que imponen a favor del donante o de un tercero alguna actividad o algo, ¿sí? Le ponen una condición. En la medida que el cargo tenga un valor inferior, ¿sí?, a la cosa donada, ¿sí?, se regulan, ¿sí? Se regulan, si el cargo se ha estipulado a un tercero, el donante y sus herederos pueden demandar su ejecución, pero solo si el tercero, espera, el 1563. Hasta el cargo, en alguna medida, hay contraprestaciones recíprocas o no. Hasta la medida del cargo, el donatario tiene que cumplir con una prestación. Hay contraprestaciones recíprocas. Lo que excede el cargo es donación. Porque la realidad es que el contrato de donación es un acto unilateral, es un contrato que se perfecciona por el acuerdo de las dos partes, porque se requiere oferta y aceptación, pero las obligaciones o quien realiza el sacrificio es una sola de las partes, la que entrega la cosa en beneficio del otro. Cuando hay una donación con cargo, ¿sí?, en la medida del cargo se considera que hay contraprestaciones. Lo que excede el cargo, ¿sí?, es donación. ¿Hasta ahí vamos? El código hoy dice, mirá, la donación solo responde, el donatario solo responde por el cumplimiento de los cargos con la cosa donada y hasta su valor si la ha enajenado o ha hecho por ello, bueno, alcance de la onerosidad. Las donaciones remuneratorias o con cargos se consideran como actos a título oneroso en la medida que se limiten a una equitativa retribución de servicios recibidos o que una existente sea equivalente entre la cosa donada y los cargos impuestos. Por el excedente se aplican las normas de las donaciones. Es decir, que en la medida de la onerosidad, si hubiera contraprestaciones, habrá permuta. ¿Se entiende? O habrá una determinada actividad de acuerdo a la naturaleza de la prestación que se le encarga, y lo que exceda del valor del cargo, eso es donación. Se llaman donaciones mixtas, actos mixtos cum donaciones, se decían antes. Pero en definitiva, lo que les quiero significar en las con cargo, en tanto y en cuanto la prestación que debe cumplir el donatario en beneficio del donante o del tercero, ¿sí?, eso se va a regir por un contrato oneroso, ¿sí?, bilateral. Y lo que exceda de eso, se van a aplicar las normas de las donaciones. Y en este punto, usted va a decir, bueno, ¿qué consecuencias trae o qué normas se aplicarían de las donaciones en una circunstancia de este tipo? Por ejemplo, que lo que exceda del valor del cargo, ¿sí?, vamos a ver si altera la legítima, si no altera la legítima, si se pudo disponer en esa parte proporción, ¿se entiende? Se tiene que aceptar, obviamente. Si el cargo excede el valor de la cosa donada, el donatario puede no aceptarla, y generalmente no lo aceptás, porque si yo te dono mi auto con la condición de que hagas una estatua de oro con mi figura, por el mejor profesor que tuvieran, entonces
pues obviamente que ahí no hay ninguna donación de por medio, sale carísimo. ¿Seguimos? ¿Vos, Juan Pablo? ¿Estás dormido o estás mirando? No, la otra vez también me retaste en la clase, como estaba usando el celular, yo No, que curso el celular y tengo yo no lo voy a la retar. computadora, mira acá. Entonces estaba Escúchame, tomando... no lo reto. No lo reto, los despierto. Si no, aparte se hace todo muy aburrido, chicos. Acá A mí me tomaste de punto todo el miércoles, o sea, ya nos y tenés. eso que está Encima que grabado, después no venimos, me... ¿Eh? ¿Cómo? me nombraste 50 veces el miércoles, encima que venimos nos agarrás de Y punto. si ustedes participan. Micaela no sé dónde está. Micaela debe estar dormida todavía. No. Y los demás, bueno. Bueno, pregúntenme, vamos, chicos, pregúntenme. ¿Les está resultando difícil? Pregunto yo. Tengo una pregunta. Bien. No estaba dormida. En cuanto al contrato de locación, si se nos presenta un Sí. caso o alguna pregunta de ponerle plazos máximos, hay que responder en cuanto a la nueva ley, 27.551 creo que era, o en cuanto al Sí, por código, supuesto. digamos. No, el código, hay que responder conforme al código con la reforma de la 27.551, los nuevos Ah, plazos. Por buenísimo. ejemplo, que el plazo mínimo ahora es de 3 años, o las Claro. consecuencias del tema de las garantías, la modificación que el 1197 era y demás artículos. Bueno, gracias. Si tienen igual alguna duda este fin de semana, me mandan un WhatsApp, ponen un WhatsApp en el grupo y lo vemos también. No quiere decir que les vaya a contestar de manera inmediata, pero lo pueden inclusive debatir entre ustedes. Si bien no se conocen, tal vez no comparten la materia, hoy por hoy estos medios informáticos nos permiten, digamos, estar en contacto a todos, los alumnos entre ustedes y con el docente. ¿Qué más? ¿No hay dudas, chicos? ¿Algún tema? ¿Qué contrato les resultó más complicado? Vamos por ahí. Donación claramente y renta vitalicia lo tengo que repasar de vuelta porque hay cosas que no entendí todavía. Sí. En el contrato de renta vitalicia que está regulado, dame el número de código que ahora está regulado. El de renta vitalicia, por favor, si sos tan amable. ¿Qué artículo es? 1600, 1599, por ahí. Bien. Sí, 1599. El contrato de renta vitalicia, ¿sí? Para que lo estudien, lo tienen que repensar bien en la dinámica que tiene este contrato, ¿sí? Desde el momento de lo que hace a la conformación de genética de la formación del contrato como al funcionamiento de este contrato. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos que tener bien claro quiénes son las partes, ¿sí? Y qué tipo de rentas hay. Porque el contrato de renta vitalicia es cuando alguien se obliga, ¿sí?, a favor de otra persona, ¿sí? La definición que da ahora el 1599 dice: contrato oneroso de renta vitalicia es aquel por el cual alguien, a cambio de un capital o de otra prestación mensurable en dinero, se obliga a pagar una renta en forma periódica a otra durante la vida de una o más personas humanas ya que existentes designadas en el contrato. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Si miran del análisis de la
de la renta vitalicia, en primer lugar tenemos a lo que se llama el constituyente de la renta. ¿Sí? Después del constituyente de la renta, ¿quién está? El que se obliga, ¿sí? El deudor de la renta, que puede ser el propio constituyente, ¿no? El que se obliga a pagar una suma determinada periódica. Después, ¿quién está? El acreedor de la renta, aquel que va a recibir algo a cambio, que puede ser el propio deudor de la renta o puede ser un tercero. Y después está lo que se llama la vida contemplada, que es lo que va a determinar digamos, el tiempo del contrato, que tiene la particularidad que es aleatorio. ¿Por qué? Porque la vida contemplada, las partes no saben cuál va a ser la periodicidad o el tiempo que va a tener vigencia ese contrato. Entonces yo, por ejemplo, puedo constituir una renta vitalicia a favor de Yamila, ¿sí? O yo constituyo, me obligo a pagar una renta vitalicia a favor de Yamila con cargo que ella, por ejemplo, con el cargo de que le voy a entregar una propiedad. Le entrego una de mis propiedades, tengo muchas, constituyo una renta y le digo, Yamila, te voy a dar esta casa y vos me vas a pagar una renta en dinero durante el resto de mi vida, por ejemplo. O vas a pagar un dinero por el resto de mi vida a Juan Pablo. Yo constituyo la renta, vos tenés el cargo de pagar una suma determinada de dinero y el beneficiario Juan Pablo. O bien puede ser vos misma la beneficiaria, porque de la renta o del cargo que se te entrega, pero durante toda la vida de la persona contemplada. Es aleatorio porque no sabemos el término de duración de la vida. Si yo te entrego, constituyo una renta vitalicia, me obligo a pagarte una suma de dinero determinada durante la vida contemplada de Juan Pablo, sin que pedirte ningún sacrificio a cambio, sin exigir ningún cambio, estaríamos frente a un contrato gratuito de renta vitalicia donde se rige por las normas de las donaciones. Este contrato tiene la particularidad de que el constituyente de la renta, que no necesariamente puede ser el beneficiario de la renta, es el que tiene la acción directa para exigir el cumplimiento de esa renta. Yo constituí la renta, te di una casa a Yamila y le dije que tenía que pagar con una periodicidad determinada una suma de dinero a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿sí?, lo que puede hacer es exigir el cumplimiento de la renta. ¿Es así o no? Y exigirle el cumplimiento de que se le pague la renta que tiene a Yamila. Dice así: en primer lugar, no vamos a la periodicidad. La renta puede contratarse en beneficio de una o más personas existentes al momento de la celebración del contrato y en forma sucesiva o simultánea. El que entrega el capital o sus herederos pueden demandar la resolución del contrato por falta de pago al deudor y la restitución del capital. El tercero beneficiario se constituye en acreedor de la renta desde que la acepta y tiene acción directa contra el deudor. Pero en este caso, ¿sí?, no puede demandar la resolución del contrato, sino únicamente siempre el cumplimiento. Y esta es una de las particularidades que tiene este contrato. ¿Por qué les digo? Porque si ustedes saben que en contratos bilaterales con prestaciones recíprocas siempre se encuentra implícita la facultad de resolver o puede estar explícitamente estipulado. Pero en el contrato de renta vitalicia, el que constituyó la renta
el que formalizó el contrato, con la otra parte, con el deudor de la renta, este sí puede exigir el cumplimiento o la resolución la resolución del contrato en caso de que el deudor de la renta no cumpla. Pero el beneficiario, que es el tercero, en el supuesto que fuera un tercero, lo único que puede hacer es exigirle el cumplimiento del pago de la renta. No puede exigir la resolución del contrato. No sé si está claro lo que les digo. ¿Por qué? Porque muchas veces el propio constituyente es el propio beneficiario. Y a veces también es la vida contemplada del contrato. Fíjense. Otras veces puede ser que sea un tercero el beneficiario y la vida contemplada del constituyente de la renta o del propio tercero. Por eso tiene esta dinámica tan particular el contrato en sí mismo. ¿Partes entonces son 2 o 3? Mirá, las partes del contrato es el constituyente de la renta y el deudor de la renta. El tercero beneficiado, el beneficiario puede ser el propio constituyente, ¿sí? O puede ser un tercero. Si ese tercero es parte del contrato, sí, porque tiene que aceptar. Tiene que aceptar que se le va a pagar una renta. ¿Estamos? Es parte. Pero el tercero beneficiario, que es parte del contrato, porque necesita la aceptación del tercero, ¿sí?, a cobrar esa renta, lo único que puede exigir en caso de incumplimiento del deudor es que le pague la renta. No le puede pedir la resolución del contrato, el tercero beneficiario. Ahora, si vos me decís que el constituyente es el propio beneficiario de esa renta, bueno, en ese caso, él podría exigirle el cumplimiento o bien la resolución. Yo, con Yamila, celebro un contrato, ¿sí? Le digo, te doy mi casa, ¿sí? Y vos me vas a pagar una renta de vitalicia de por vida, o durante la vida contemplada de Juan Pablo, por decirte algo. En este caso, más allá de que la vida contemplada es una mera circunstancia del alia del contrato, que no necesariamente siempre tiene que ser la vida de las partes, porque puede ser la de un tercero, pero entre Yamila y yo somos las dos únicas partes. Ahora, si el beneficiario de la renta es un tercero, que debe aceptarla, entre el que la constituye y el que se obliga a pagar una determinada renta, entonces en ese caso ese tercero que tiene que aceptarla, lo único que puede hacer es exigir el cumplimiento. Para que tengan una idea, les reitero, le doy una propiedad a Yamila, y le digo, tomá, te constituyo un contrato oneroso de renta vitalicia. Te doy esta propiedad que vale 10 pesos. Y vos, durante mi vida, el resto de mi vida, le vas a pagar una renta a Juan Pablo. ¿Hasta ahí vamos? Juan Pablo es el beneficiario de esa renta, ¿sí o no? Es el tercero beneficiario. Juan Pablo tiene que aceptarla, ¿sí o no? Tiene que aceptar la renta que se le ofrece. Muy bien. Ahora, en caso de incumplimiento, de que Yamila no cumpla con la periodicidad pactada en el contrato de la suma de dinero que le tiene que entregar a Juan Pablo le puede exigir a Yamila únicamente que le pague las sumas acordadas del contrato de renta vitalicia. El único que le puede pedir la resolución del contrato por el incumplimiento es el constituyente de la renta. ¿Se entiende? Profe, Sí, sí, me sí. resulta raro. ¿Qué? ¿Por qué no se nombra el cónyuge en el 1604? Se nombra a los herederos, Porque pero no tal al vez no cónyuge. está casada. Pero tendría que Tal vez no estar la está opción, casada. ¿no? El que tenga el capital o sus herederos pueden demandar la resolución del contrato por falta de pago del deudor y la restitución del capital. Y en igual caso, si la renta es en beneficio de un tercero, se aplica lo dispuesto en 1027. ¿Y por qué querés?
puede estar, el acónyuge puede llegar a heredar a una parte de ese bien, si es un bien propio del otro, puede heredarlo. Ahora, ¿por qué no pusieron al acónyuge? Porque hoy en día la gente no se casa. Mirá Y la no, pregunta somos que más es. inteligentes ahora. Ahora sí, obviamente. ¿Preguntas? Les digo, hoy por hoy el código regula de manera muy simplificada este contrato. Muy simplificada. Porque el viejo código digamos, tenía un sistema normativo mucho más amplio, más complejo. Más rico, tal vez. Seguimos. Matías Francisco. Pregúntenme, chicos. Mandato, no tuvieron problemas, ¿no? Compraventa. ¿Es un contrato real la compraventa? ¿Qué opinan los demás? No, no, no lo es. ¿Eh? Para mí no lo es. ¿No? ¿Y qué es lo qué efectos provoca, efectos produce la compraventa? Le pregunto, a ver si me lo pueden decir. Se transfiere el dominio. O sea, se transfiere el dominio de una cosa en forma onerosa. Y se transfiere per se, así por sí mismos, se transfiere el dominio. Así porque sí. ¿Qué dice el 1130 el 1137 es el compraventa? Ahora de a poquito estoy aprendiendo los cosas. 1123, perdón. ¿Lo leo? Sí, sí. Bueno, 1137, ¿no? Sí. 1123, perdón. Ah, 23. Hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Bien. Entonces, Bueno, ¿cómo es, entonces, Alexis, que decís que se... entonces no es, O va, entonces vos... no es real. No, no es real. Y tampoco automáticamente se transfiere la propiedad de la cosa. ¿Sí o no? Sino cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de la cosa y la otra a pagar un precio cierto en dinero. ¿Sí? Ahora bien, dependerá de la naturaleza de la cosa, objeto del contrato, cómo opera la transmisión del dominio. Ustedes tienen que pensar las cosas sobre qué puede recaer una cosa, objeto de un contrato de compra-venta. ¿Un mueble o un inmueble? Bien, un mueble o un inmueble. Y dentro de esta clasificación que estamos haciendo de cosas muebles o inmuebles, ¿qué otra particularidad puede revestir la cosa?
característica puede tener? A ver, digan, piensen. Una de las características de un bien mueble o inmueble. Perfecto. ¿Qué otra característica más puede recaer sobre la cosa vendida? ¿Fungible o no fungible? Lo más importante, ¿cuál sería? Que puede ser un bien mueble o inmueble, registrable o no. La particularidad que la cosa, objeto del contrato, sea un bien registrable o no, va a determinar la dinámica de las formalidades que se va a revestir en esta figura. El contrato de compraventa surge como consecuencia del acuerdo de las dos voluntades cuando una se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un dinero. Ahora el dominio, ¿sí? Se adquiere, ¿sí? Cuando estamos frente a cosas muebles por la simple entrega de la cosa. ¿Es así o no? Se obliga a transferir, le transfiere la propiedad de la cosa. En las cosas muebles no registrables, ustedes van a ver en la próxima materia de que hay un principio que los bienes muebles, el poseedor de una cosa mueble, se presume que es propietario. En las compraventas manuales, ¿sí? Las simples compraventa de bienes muebles, basta la tradición y la entrega de la cosa para transferir la propiedad de ella. ¿Está? Vamos a un kiosco, compramos un chocolate, desde el momento que nos entregan el chocolate somos dueños del chocolate, después haremos lo comemos, lo usamos para cocinar, lo que sea, pero hay transmisión de la propiedad de la cosa. Es el acto jurídico, hay una tradición a través de la entrega. Pero cuando son bienes muebles registrables o inmuebles registrables, ahí aparecen las formalidades para permitir la adquisición del dominio. El dominio se va a adquirir con el título, con el modo, esa es la manera que se transmite la propiedad de la cosa en los bienes muebles registrables o inmuebles. Todos los bienes inmuebles son registrables. Los bienes muebles, hay muebles registrables o no. Embarcaciones, ciclomotores, automotores, ¿sí? Maquinarias, por ejemplo, son bienes muebles registrables. Se perfecciona la tradición de la cosa con el contrato de compraventa y con la entrega. Sí, el comprador adquiere después un derecho real sobre ella, pero va a faltar un requisito, que es el de la inscripción en el registro, si el bien es mueble, es registrable. Por eso el boleto de compraventa, que durante muchos años se discutía si era un contrato, si no era un contrato, si era un precontrato y demás, el boleto de compraventa es un contrato donde las partes se obligan una a transferirle la propiedad de la cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Ahora, ¿de qué manera le va a transferir la propiedad de la cosa? Y bueno, con el título y el modo. ¿Qué título se exige para una compraventa de un bien inmueble? Que sea hecho por escritura pública, no por boleto, no por instrumento privado. Entonces el boleto servirá como contrato donde las partes se obligan a llevarlo a escritura pública y cualquiera de ellas podrá demandar su escrituración. Hoy, la situación del boleto de compra-venta está expresamente contemplada en el 1170, donde dice el derecho del comprador del bien de buena fe tiene, o sea, en los casos de los boletos de compra-venta, que era la situación que cuando uno transfiere la propiedad de una cosa a través de un boleto, de un título que no es suficiente para adquirir el dominio, cuando alguien la transfiere de esa manera, la realidad es que el bien, más allá de que el vendedor se haya desprendido de la cosa y le haya transmitido la propiedad al comprador, sigue dentro de su patrimonio, en tanto y en cuanto como bien registrable, sigue en cabeza del vendedor. No obstante que pueden haber concretado la operación de compra-venta del inmueble. Y como sigue en cabeza del vendedor, los acreedores del vendedor pueden tomar medidas de acción directa sobre el inmueble, embargos, etcétera, etcétera.
Lo cierto es que el boleto de compraventa es un contrato, pero la forma de adquirir el dominio de un bien inmueble o de un bien mueble registrable es cumpliendo con las formalidades que exige el sistema. ¿Tá? En todos los contratos hoy las partes se obligan, ya no hay más contratos reales, como era el depósito antes, el mutuo, ¿sí? O el comodato. ¿Está claro? ¿Lo tienen claro? Es un tema importante Profe, porque lo van recién a ver, nombró lo van a mutuo y ver en comodato. registral, lo van a ver también en reales. ¿Cómo? Recién nombraste mutuo y comodato. La diferencia que tengo marcada es que el mutuo es oneroso y fungible, y el comodato es gratuito y no fungible. ¿Son esas las diferencias? Sí, en la naturaleza de la cosa, porque en las dos se concede el uso de la cosa, en el mutuo, pero la particularidad que tiene que la cosa en el mutuo, sí, es fungible o consumible, y la particularidad que tiene que se transfiere la propiedad de la cosa en el mutuo. ¿Por qué? Porque yo no tengo que devolver la misma idéntica cosa, ¿sí? Si no, me entregan 10 pesos en préstamo, yo le tengo que devolver los 10 pesos en préstamo, pero no los mismos billetes que me entregaron. ¿Es así o no? ¿Esto qué significa o qué consecuencias trae cuando a través del mutuo de una cosa fungible o consumible se transfiere a la propiedad de la cosa? Que las cosas perecen para su dueño, ¿sí? Nacen o perecen para su dueño, con lo cual el mutuario no puede alegar, por ejemplo, la pérdida de la cosa por caso fortuito, fuerza mayor o lo que sea, porque siempre va a estar obligado a entregar no la misma idéntica cosa, sino una cosa equivalente, porque la fungibilidad nos permite eh, sustituir una cosa por otra. ¿Está? ¿Se entiende? El comodato es un préstamo de uso, también se entrega una cosa, pero la particularidad o las características de la cosa, ¿qué es lo que va a determinar? Que yo no puedo hacer un comodato sobre una cosa fungible o no consumible, ¿está? Sino sobre una cosa que puede ser un bien mueble o inmueble, un préstamo de usos, que si la otra parte se obliga a pagar una suma de dinero por el préstamo de ese uso, estamos hablando de locación y no de comodato. Pero fíjense que hay similitudes con las figuras. Por ejemplo, ¿cuál es el elemento esencial? Los elementos esenciales en el contrato de comodato es concederle el uso y goce a una cosa a la otra parte, ¿sí o no? A cambio de alguna contraprestación, al cambio de alguna no. Pero ¿qué tiene que la naturaleza de la cosa cómo tiene que ser? No fungible ni consumible. Si yo digo doy un comodato y recae sobre una cosa consumible, fungible, en este caso no estamos hablando de comodato, sino estamos hablando de mutuo, de préstamo de uso, de consumo, en realidad. ¿Más preguntas? Tengo que revisar la lista de la asistencia a las clases. Después voy a ver, lo voy a revisar y después les voy a decir. Pues son como 40 y normalmente entraban 20. Bueno, vamos, más preguntas, chicos. ¿Nada? No estarán asustados, ¿no? ¿Eh? No, si estudian y piensan, no van a tener problemas.
Espero que el caso sea diferenciar mutuo de comodato. Solo vamos a saber responder los 7 que estamos acá. Un privilegio tenemos que tener. El privilegio lo quiero tener yo. Me quiero sentir un privilegiado que aprueban todos ustedes y que entendieron las clases. Ese va a ser el privilegio mío. Ustedes son los beneficiarios. No, pero no va a ser. Chicos, ustedes saben, a mí me gusta que piensen, ¿sí o no? Va a haber una pregunta que recrea una determinada situación que la van a tener que resolver, que la van a tener que plantear. Se llama Buenos Vecinos. La van a tener que ver y después y sobre esa situación que se recrea en la pregunta, bueno, habrá sobre esa situación se formulan 4 o 5 preguntas. Gestión de Pero es negocios para... es un buen tema, ¿no? Y es fácil. ¿Eh? Gestión de ¿Cuál? negocios es un buen tema y es fácil. Sí, sí. Pero ahí vamos a ver, no es que me tienen que decir, uy, ¿qué dice el artículo 1170? No me van a tener que decir lo que dice el 1170 o lo que dice el 1197 con la locación o el 1204 que se cambió y todo lo demás. Pero va a estar bueno, creo yo, ¿no? Es el lunes 11:30 y van a tener 1 hora para desarrollarlo y se va a aprobar con el 60% del puntaje. Después la nota es otra cosa. ¿Se entiende lo que digo? Tiene que dar 60 puntos o 6 sobre 10. Lo que pasa es que hay 6 preguntas, 5 preguntas, son 4 de un punto y 2 de 50 centésimos. Esas preguntas van a puntuar por sí mismas, pero la que define es la pregunta, es la que yo califico con 5 puntos que pueden, según cómo la respondan, se le puede asignar 3, 2 o 1, o 5. ¿Se entiende lo que digo? Pero quédense tranquilos que ustedes van a tener tiempo suficiente para responderlo y creo que lo van a tener que pensar, que es más importante. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Puede ser que la pregunta a desarrollar nos aparezca primero? Mira, el sistema es aleatorio, o sea, no sé, porque a vos te puede aparecer la pregunta 1 y a Alexis le aparece la 1 tuya, es la 6 de él, porque el sistema está ideado de esa manera para que vos no estés llamándolo a Alexis y che, escúchame, la 1 contestamos verdadero o falso, o 3 o 2, y inclusive en el orden de las respuestas, la que a vos te aparece A, B, C, a él le puede aparecer D, F o A, o la A es la C, o sea, no hay, a cada uno le aparece de una manera distinta, pero no se preocupen. Claro, No porque va a a mí estar en mal. Y obligaciones me pasó aparte, el choclo largo así que ¿eh? nos dieron de pregunta, me tocó último. Bueno, las van a ir contestando, no es complicado, no va a ser complicado. Lo que les va a llevar lo que van a tener que detenerse a pensar en esa pregunta de semidesarrollo, no de desarrollo, sino tipificar las situaciones que se van a plantear en el caso. Es un caso que ustedes se dan distintas situaciones y bueno, y después veremos cómo lo resuelven. Quédense tranquilos. Les tengo mucha fe. Profe, más que nada, como estas clases no ha sido presencial y es difícil a veces tener un contacto directo con el profesor y alumno, en lo personal estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por nosotros y por la paciencia. ¿Sí? Quizá en algún momento del futuro lo crucemos en los pasillos de la facultad, pero
más que nada sepa que Sí, de mi parte le aprecio mucho. bueno, gracias. La paciencia la han tenido ustedes. A mí me hubiera encantado que tengamos clases presenciales, ¿viste? No que te tiren pelotazos por ahí, pero no. Cuando al golf o una cosa así, ¿viste? Que te tiren un pelotazo, imagínate, peor es eso. Pero no, las clases presenciales, es una broma que estoy diciendo. Las clases presenciales son bárbaras, a mí me encantan. Me encanta porque me encanta tratar, y esto lo estoy tratando de hacer lo más llevadero posible porque, les reitero, las clases se construyen, no se dictan. Para que se dicten clases tenés que tener un profesor magistral, un magíster. Yo no soy un magíster, yo estoy acá para transmitirles los conocimientos y sobre todo para que aprendan a pensar el derecho, que es lo que más me gusta. Y lo hago con todo placer. Yo, la verdad que, y me gusta cuando ustedes están y en alguna medida se interesan por la materia. Sé que a mí porque me gusta la materia y me gusta generarles la inquietud de que aprendan, que la aprendan. Eso es lo más importante. Así que para mí es un gusto. Nos vamos a cruzar seguramente. Esperemos que termine esta pandemia en algún momento. Pero para mí es un placer, se lo digo de todo corazón. Y espero que les vaya bien. Ojalá, quiero que les vaya bien. Y te agradezco las palabras, Alex. Bueno, chicos, en vez de escucharme a mí, porque va a ser más productivo que estudien, cualquier cosa en el WhatsApp vamos a estar. En última instancia, pero yo no les prometo nada, pero cualquier cosa vemos, y si el domingo a la tarde, noche, ustedes, pero ¿saben lo que pasa? Que un día antes del examen, donde uno está con toda la energía, con todo esto, y que se te vienen, tenés una vorágine de conceptos que te dan vueltas por la cabeza, ¿es así o no? Creo que les debe pasar, a mí me pasaba cuando yo estudiábamos. Y por ahí, viste, un día antes capaz que se te dan vuelta todos los conceptos, pero cualquier cosa me mandan WhatsApp y estoy a disposición de ustedes. El lunes 11:40 te mando un par de mensajes. El lunes 11:40 me mandas el examen resuelto y aprobado. Bueno, chicos, no, los dejo que estudien. Nos mantenemos online este fin de semana, si quieren, no hay ningún problema. Pero cualquier cosa, si veo que están medio complicados con algo, yo, bueno, armo un Zoom de 40 minutos el domingo a la tarde. ¿Quién juega? No juega nadie. No, armo un Zoom a la tarde, cualquier cosa, y si veo que hay demanda, me pongo a disposición de ustedes. No porque les vaya a dar el examen, sí, para estar a disposición. ¿Estamos? Le avisan a los chicos también. ¿Ok? Bueno, vamos a estudiar con mucha garra, con muchas ganas, que les va a servir mucho esta materia. Es una materia estructural en la formación. Del derecho civil se desprendió todo el sistema. Así que los principios del derecho civil lo van a aplicar en el derecho público, en el derecho privado, parte del derecho laboral, lo digo por Slavin, que seguramente hará laboral, aquellos que harán civil y comercial o de público, bueno, la teoría de los actos jurídicos, todo surge de esto y son principios que tienen que tratar de tenerlos bien incorporados, como en la formación profesional de ustedes. Bueno, los dejo porque si no empiezo a hablar de cualquier cosa. Que tengan mucha suerte, estudien y cualquier cosa me dicen. ¿Está? Ahora están todos Gracias. Gracias, profe. Los demás están en cosas, ¿no? En teoría general, creo. ¿No? Una cosa así. Bueno, pero cualquier cosa me avisan por WhatsApp. Dale. Buen fin de semana, chicos. Gracias, profe. Les voy a contar una anécdota antes de irme.